¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Y vos? Bueno, bien, muy bien. Bueno, ¿qué has traído? Mira, hemos hecho la primera medición nacional. Nacional. Exactamente. De cómo está la situación social, política a nivel nacional. Obviamente, nosotros no tenemos la costumbre de difundir datos de intención de voto, esas cosas, porque nos parece que más de insumo de gestión que de promoción. Pero sí hay información de contexto muy interesante que vamos a empezar a compartir en estos espacios que tenemos acá en tu programa. Y lo primero que te comparto es lo que debería resolver el próximo presidente, el principal problema que debería resolver el próximo presidente. ¿Sí? Esto es cuando vos le preguntás a la gente ¿cuál es? Esa es la pregunta, mira, para usted. ¿Cuál es el principal problema del país que tiene que resolver el próximo presidente? Esa es la pregunta textual que le hacemos. Y estas son respuestas espontáneas. Espontáneas. Y acordate que es por un sistema en donde nosotros mandamos un mensaje texto, llega un link, se complementa por redes sociales y por llamados de encuestadores. Son 1.650 casos, lo terminamos el 21 de marzo, o sea, bien fresquito. Bien. Y estas son respuestas espontáneas que escribieron los argentinos respecto de cuál es el principal problema que tienen que resolver. Mirá vos, estos son los 5 primeros. La inflación se dispara. Tremendo. Aldo, yo me acuerdo cuando empecé a hacer encuestas allá... hace mucho ya. Hace algún tiempo, en los últimos años de la gestión de la primera gestión de Carlos Menem, cuando empezamos a medir y la inflación también... Bueno, claro, en esa época. A ver, Aldo, mango más, mango menos, casi techo más, techo menos, como dice el dicho, ¿verdad? Es más o menos lo mismo que en aquel entonces. Estamos hablando de 30, 35 del 90. años para atrás, del 90. Bueno, Aldo, esto realmente es muy difícil de poder imaginar que un país pase en 30 años y vos tengas la misma... Pequeño fracaso de los muchachos, pero por supuesto, pequeño fracaso de la política. Porque después, en nombre de la estabilidad de la inflación, de la estabilidad económica, porque se controla la inflación, también se hacen muchas cosas que le costaron muy caro al país. Exactamente. O sea, se genera la inflación, después viene la estabilidad, se hacen grandes ajustes. Vos estás escuchando ahora que se ha puesto de moda esto de la motosierra o de tener que entrar y romper con todo. Son ya discursos largamente conocidos en nuestro país que nos llevan desde un discurso de un Estado omnipresente o de un Estado minúsculo de un mercado grande. Entonces, termina realmente siendo muy difícil encontrar un equilibrio para un país que va y viene a los banquinazos. Pero, como te decía, si volvés un minuto para atrás, el principal problema, de manera espontánea, Aldo... Inflación. La inflación, la inseguridad... Mejorar la economía en general como concepto. La corrupción aparece después y el endeudamiento con el FMI en el último, que es, obviamente esos son más argumentos un poco más ideológicos. Pero estos son los temas sociales, del día a día. De alguna manera el día a día, y al ser espontáneo, Aldo, cobra mayor importancia, porque es lo que está en la epidermis de la opinión pública, es lo que decimos en la opinión pública. Entonces, esto es de alguna manera a donde tiene el foco la sociedad. Me parece que la política hoy está discutiendo otros temas. Otros temas, que no son estos. Y cuando le preguntás sobre estos temas, todavía hay pocas propuestas. O se repiten en propuestas que ya conocemos sus resultados. Dale, pásame la otra plata. Vamos a la que viene. Acá hay algunas modificaciones cuando lo vemos por niveles de instrucción. Nivel de instrucción bajo, medio y alto. Los sectores, esto se corresponde un poco con los sectores socioeconómicos. También recordemos que esto junto con la ocupación del primer sostén del hogar y la instrucción son las dos variables que más pesan en el nivel socioeconómico de los argentinos. Entonces vemos esto y vos fíjate, mira, los sectores bajos, Aldo, ¿dónde está el foco puesto? En la inseguridad. Cuando en general el tema es... La inflación. La inflación, acá es la inseguridad. Es decir, cómo está pegando, depende de dónde te toque en esta escala, en esta pirámide socioeconómica, cómo te pegan los problemas. Exactamente. Entonces tenés la inseguridad en los sectores bajos, después aparece en las clases medias la inflación, la inseguridad y la corrupción, ya empieza a aparecer la corrupción. Allá era la inseguridad, la mejora económica y la inflación, acá es la inflación, la inseguridad y la corrupción, y en los sectores altos la inflación, las mejoras económicas y la corrupción. ¿Sí? Esto también despeordena de alguna manera los comportamientos políticos y electorales, Aldo, ¿no? Exactamente. Pero acá ya hay unos primeros sesgos cuando lo analizás por nivel de instrucción.
Y te voy a compartir Pasame la otra. por regiones, Aldo. A ver. Porque esta encuesta es mirá muy vos. grande y está ordenada por regiones. Mirá el NOA. En el NOA Acá están, estamos nosotros. Ahí, el NOA es Para el noroeste, noroeste argentino, Sí. ¿sí? Inflación, inseguridad y mejoras económicas. En el NEA, Sí. para el lado de Entre Ríos, Sí. Corrientes, Chaco, inflación, inseguridad y mejoras económicas, también parecido, un poquito más acentuado el tema de la inflación. Y en Córdoba, ¿sí? Particularmente, que lo analizamos como una zona en sí misma, la inflación, la inseguridad y también la mejora económica. Acá lo que varía de alguna forma tiene que ver con algunas intensidades en algunos de los puntos. Vamos a la placa que sigue, sí. Nivelado. No, nivelado. Acá Sí, esto es nivelado, digamos, Sí. en general pasa lo mismo. Pero en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, fíjate la inflación cómo se dispara, ¿no? Y la inseguridad y la pobreza, digo, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad económicamente muy acomodada, digamos, tiene el problema de que se le llena de gente durante el día por el conurbano y demás. Pero claramente salta la inflación. En el Gran Buenos Aires tenés, donde están los tres cordones del GBA, la inflación sube el 30%, la corrupción el 15%, fíjate que acá aparece la corrupción como un elemento importante, y la inseguridad también, que es el tercer elemento. Y en la provincia de Buenos Aires lo que queda, de nuevo, acá cambia mucho, acá salta la corrupción. Pero mirá cómo se dispara el tema de la corrupción. Acá, Aldo, además de en el Gran Buenos Aires, donde están los varones del conurbano, también, digamos, hay intendentes donde hace muchos años que están gobernando. Hay ciudades que están bien, están ordenaditas, realmente son... Pero desde el punto de vista político, los cambios no se producen. Pueden ser gestiones buenas con atrasos políticos, por decirle de alguna manera, ¿no? Y me parece que queda una placa más, no sé si queda una región más. Ahí está. Sí, Patagonia, mira la inflación, la mitad de los vecinos de Patagonia y Sur. Esta encuesta llegó hasta Tierra del Fuego, Aldo. La última encuesta está en Tierra del Fuego. Y en Cuyo, Mendoza, San Luis, tenemos 34% de inflación, 14% falta de trabajo y la corrupción también aparece como un elemento. Esto es mirar un poco el país también, no solamente desde Buenos Aires, sino ver cómo se distribuye la problemática de los argentinos en función de en qué lugar Me pareció bajo el porcentaje, Lagui, disculpa, me pareció bajo el porcentaje en la provincia, en el AMBA, digamos, en la zona del conurbano. Sí. En la inseguridad 12%, en La Matanza. Y en algunos lugares está naturalizado. Claro, es el me pareció muy bajito. Pero es el otro gran tema, conviven con la inseguridad hace muchos años. Sí, está sumado. Pero vos fijate cómo la inflación se termina, porque estos temas compiten. Se termina comiendo la corrupción. Estos temas compiten. El tema que más te está afectando es el que más se menciona en respuestas espontáneas. Después aparece la corrupción y después aparece la inseguridad. Como un elemento, como si fuera, digamos, la inseguridad una consecuencia de las dos primeras. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, como que está ordenado en esa secuencia. Gracias, Luis. Nos estamos viendo. Nos vemos. Luego. Bueno.